¿Cómo reaccionaría usted si de la noche a la mañana fuera notificado de expropiación de su propiedad donde vive, trabaja o tiene un pequeño negocio por más de 25 años? Acá tenemos más de 30 años, señor, en este sector viviendo. Nos hemos dedicado toda la vida a la agricultura, a la ganadería y esto es lo que, o sea, a nosotros nos cuesta bastante trabajo, sacrificio estar acá, porque tenemos hijos de por medio de qué mantener, tenemos un sembrío de palto que hemos pensado siempre en nuestra vejez, ya que nosotros no tenemos ningún seguro de vida, vivimos solamente de lo que percibimos, de lo que sembramos. Y yo me parece que no es justo que alguna institución o qué sé yo pueda aprovecharse de la noche a la mañana expropiando los terrenos sin importarle ninguna ¿qué le digo? Consideración de las personas que estamos afectadas. Bueno, yo estoy desde el año 1963, desde ahí ya la edad que yo ya comencé a trabajar, porque ya entré a la edad de hombre adulto, ¿no? Desde esos tiempos, y por eso que la única fuente de entrada que tenemos, otra fuente ya no tenemos, ¿no? Y de invadirnos el terreno ya nos quedamos en la calle. Pusieron todos sus sueños sobre la tierra que con esfuerzo y años de sacrificio consiguieron. La pelearon y trabajaron duro para ser considerados propietarios legítimos de sus terrenos. Pero pocos días antes de terminar el 2015, recibieron una noticia que golpeó su ilusión y la de sus familiares. No nos conviene como moradores que ese aeropuerto siga acá, que se vaya donde que está destinado el tablazo, que ahí tiene reservadas sus 500 hectáreas, desde un principio que ha sido que vaya allá, no sé por qué pretenden quedarse acá. Porque, señoría, estamos ya quedamos sin construir ya nuestra casa y vuelta somos pobres también y no tenemos vuelta para irnos a otro lado, no nos alcanza ya para hacer vuelta en otro lado. Un aeropuerto internacional no puede ser acá, estamos cerca de la gente. Nosotros lo que queremos acá es que esto de acá, este aeropuerto no esté acá, ¿para qué? Para poder que haya más construcción de escuelas, que haya una comisaría, que Huanchaco está creciendo y ya no hay, en otro lugar no hay dónde estar. El último 26 de diciembre, 80 familias de Huanchaco fueron notificadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el Viceministerio de Vivienda. El documento era claro y precisaba que sencillamente deberían salir de sus propiedades debido al proyecto de ampliación del aeropuerto Martínez de Piniños de Huanchaco. Pero esta maraña legal tiene un origen, y es el Decreto Legislativo 1192, Ley de Expropiación para la ejecución de obras de infraestructura, norma que fue publicada en el Diario El Peruano el 23 de agosto del 2015, que da el marco legal que regula la adquisición, expropiación, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de interferencias y otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura y demás casos de necesidad pública o seguridad nacional. A partir de este decreto legislativo, se pretende expropiar las propiedades ubicadas en los alrededores del aeropuerto Martínez de Piniños de Huanchaco, con el propósito de ampliar dichas instalaciones para convertirlo en aeropuerto de nivel internacional, desconsiderando razones técnicas, ambientales, sociales y culturales. Sin embargo, esta pretendida expropiación es la base para que moradores, propietarios de los terrenos y propiedades de la zona afectada, inicien una lucha para impedir esta ampliación por considerarlo antitécnica, abusiva e interesada. En primer lugar, este decreto legislativo es una disposición expedida por el Poder Ejecutivo en mérito a la delegación de poderes que hizo el Congreso de la República, ¿verdad? Entonces sí, nos llamó mucho la atención de que legislaran sobre expropiación. ¿Y por qué? Porque había, digamos, una serie de reclamos, incluso reclamos mineros, en la cual, digamos, el Estado se autocalifica como dueño del subsuelo. Entonces, pensando en ello y con las obras que se proyectan, no como infraestructura, en el caso concreto del aeropuerto de Huanchaco, entonces, si nosotros pretendemos expropiar bajo el presupuesto del justo precio, entonces considero de que no va a ser suficiente, porque puede suceder la discrepancia, ¿no?, de que el Estado que expropia
a manos militares, sin los procedimientos que el Código Procesal Civil para este efecto señala, entonces los propietarios de los terrenos aledaños tienen la facultad de recurrir al Poder Judicial para discutir el justiprecio. Consecuentemente, no veo viable que expropiados los terrenos aledaños se pueda satisfacer la demanda que el usuario hoy en día no reclama. Es sabido que desde hace más de 30 años se pensaba en la ampliación del aeropuerto Martínez de Pinillos de Huanchaco, la cual fue proyectada en el área de 500 hectáreas, en el sector denominado Tablazo de Huanchaco. Sin embargo, se insiste en que la ampliación del citado terminal aéreo sea sobre el área original y desde allí sea ampliado a nivel de internacional. Pero hay muchas razones por que esto resulta simplemente imposible. Técnica y ambientalmente sería un atentado. La neblina acá en el aeropuerto de Trujillo durante 6 a 8 meses no permite el aterrizaje de aeronaves. Por más equipos modernos que haya, no autorizan en el destino inicial, que sería Lima, para que vengan las avionetas acá a Trujillo. La ampliación tampoco alcanzaría para el nivel de internacional. La ampliación son 500 metros, se necesita más metros para que el aeropuerto sea internacional. La fábrica McDougall de aviones hizo el estudio para que este aeropuerto sea en la zona del Tablazo. Aparte, este aeropuerto tiene vientos cruzados, que no permite el buen desenvolvimiento de aeronaves pequeñas. 1. Pasa por la zona de influencia de la Quebrada de León, que con frecuencia e intensidad del fenómeno del Niño inundaría el aeropuerto tal como lo muestra la historia del fenómeno climatológico en el año 83, 97 y 98. El año 98 fuimos afectados por el fenómeno del Niño, en donde vino toda el agua de la parte alta y afectó toda esta zona, que llegó a empozar aquí, donde vemos en esta línea de acá, que es la pared del aeropuerto, y el agua llegó a esta altura. Imagínense hasta dónde llegó, en donde tumbó todas esas paredes y siguió su curso el agua hacia las oficinas de donde se encuentra ahora el aeropuerto. 2. El impacto social y económico en los propietarios afectados agrupados en la Asociación de Propietarios Afectados, que dejaría en la calle a 80 familias, acabaría 20 pequeñas empresas, 30 prósperos negocios y 40 terrenos agrícolas. 3. Huanchaco es uno de los balnearios más importantes del norte peruano, atractivo turístico. Sin embargo, su acceso es una especie de callejón sin salida. La vía de entrada es la misma de salida, y cuando hay afluencia de gente, origina congestionamiento de tránsito de horas. Con la ampliación del aeropuerto de Huanchaco, esto se complicaría. 4. La posible ampliación del aeropuerto incluye una parte de una zona intangible, patrimonio histórico del Perú.